Hola, bendiciones a todos. Qué privilegio para mí dirigirme a través de este medio para tener un devocional más, aprender más de la palabra del Señor. Eso es un regalo que el Señor nos ha dado, ese privilegio hermoso de compartir la palabra. Y quiero en este momento hablarles sobre la vida de un soldado. En 2 de Timoteo 2, el versículo 3 y 4, el apóstol Pablo dice a Timoteo: tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. En la versión del lenguaje actual dice: tú, como buen soldado de Jesucristo, debes estar dispuesto a sufrir por él. Los soldados que tratan de agradar a su jefe no se interesan por ninguna otra cosa que no sea el ejército. Otra versión dice: no se comportan como civiles. Vemos acá 3 puntos. Número 1, tenemos que estar dispuestos a sufrir. Número 2, agradar al jefe supremo por amor. Y número 3, no interesarse en otra cosa que no sea el ejército. O sea, mantenernos direccionados. Ahora, cuando hablamos de sufrimiento, podemos decir que el sufrimiento no es una emoción. El sufrimiento más bien es un estado afectivo que se provoca por algo que nos ha sucedido. Pablo le aconseja a Timoteo, él no le dice cosas fáciles. Él no le dice: Timoteo, podrías sufrir. No le dice: Timoteo, quizás sufrirás. No, él le dice directamente: sufre penalidades. Él le dice: tienes que estar dispuesto a sufrir. Imagínense, tienes que sufrir como un verdadero soldado. Vean que Pablo hace énfasis en esta parte de milicia, de ejército, de ser soldado, porque en realidad el sufrimiento que tiene un soldado es quizás uno de los sufrimientos peores. Ahora, todos nacemos con sufrimiento. Desde que nacemos, el bebé, la madre, sufrimos. Vamos creciendo y tenemos diversos sufrimientos. Vamos al kinder, somos separados de nuestras madres y sufrimos en las escuelas, cuando se nos hace exámenes, sufrimos en la adolescencia, sufrimos por las personas, sufrimos de una y otra forma. Cuando la naturaleza cayó, nuestra naturaleza divina se vio ultrajada por el pecado. El sufrimiento, que es el contrario de la felicidad, entró a nuestras vidas. Entonces hay un sufrimiento normal, implícito en nuestra humanidad. Pero cuando nosotros venimos al Señor y nuestra vida espiritual se abre, entramos en una batalla. Por eso es que Pablo habla de ser soldados del ejército del Señor. Ahora, cuando se habla de un soldado, es aquella persona con una excelente condición física y mental. Es una persona que debe de tener resistencia. Es una persona que sabe trabajar en equipo. Es una persona que sabe acatar las órdenes y ser plenamente obediente. Además, estar listo para el momento de la batalla. Pero hay un detalle. Esta persona no logró ser así. Fue formada así, dentro del servicio militar, dentro del sufrimiento, del entrenamiento. Así somos nosotros. Somos entrenados en la vida. Y vienen las batallas. Nosotros tenemos batallas espirituales, batallas en el alma, en la mente, batallas espirituales. Dice Efesios 6:12: no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vean la clase de atmósfera que se nos desata en el mundo espiritual. Entonces comenzamos con esas batallas fuertes, esas batallas que nos hacen sufrir.
Según la psicología, ella nos da un consejo muy bueno, 3 consejos por lo menos. Hay que delimitarlo, o sea, hay que ponerle límites a ese sufrimiento. Número 2, hay que saber qué lo provoca, qué es la raíz de aquello que me está haciendo sufrir. Y número 3, entender que existen recursos para manejarlo, porque no se puede borrar ni podemos retroceder el tiempo. Entonces, ¿qué podemos hacer con ese sufrimiento? Dárselo al Señor y entender que la lucha no es contra carne y sangre, sino es espiritual. Ahí es donde yo me levanto con fuerza para lograr vencer. Segunda de Corintios 10, 4 y 5 nos dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dios nos ha dado las armas para destruir esas fortalezas. Las fortalezas son construcciones hechas estratégicamente en las guerras, en las batallas, y estas fortificaciones son levantadas por el enemigo, pero en el nombre de Jesús y con las armas que el Señor nos ha dado, esas fortalezas se derrumban. Se derrumban con las armas de la oración, del ayuno, con las armas de la palabra de Dios, la declaración de la palabra, con la alabanza, con la adoración. Esas son nuestras armas, y esas armas son capaces de destruir toda fortaleza. En Romanos 8:37 dice: antes de todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. Cristo pelea por nosotros, el Señor pelea por nosotros. Ninguna arma forjada, dice Isaías 54:17, contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su salvación de mí vendrá, dijo el Señor. Entonces vean que podemos lograr derrocar el sufrimiento, sobrellevar el sufrimiento, porque en el servicio al Señor se sufre. Se lo dijo Pablo a Timoteo y nos lo dice a nosotros. Pero lo lindo es que nosotros servimos a nuestro Señor. Eso es lo segundo. Tenemos que ser formados como soldados. Nuestro carácter, nuestra madurez tiene que ser mejor cada día para poder agradar al jefe supremo de este ejército. Y número 3, tenemos que mantenernos direccionados, sin enredarnos en los negocios de la vida, que no se nos distraiga, mantenernos viendo hacia el blanco, que es nuestro Señor. Entonces, así lograremos convertirnos en esos soldados que el Señor desea. Segunda de Corintios 17:3. Les dejo este pasaje hermoso para que usted y yo nos esforcemos y nos vacunemos en contra del sufrimiento, o quizás no en contra, sino para sobrellevar el sufrimiento, y que eso no nos quite las expectativas de cada día ser mejor en el Señor. Dice 2 Corintios 17:3, del 3 al 7, dice: demos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es un Padre bueno y amoroso, y siempre nos ayuda cuando tenemos dificultades o cuando sufrimos. Nos ayuda para que podamos ayudar a los que sufren o tienen problemas. Nosotros sufrimos mucho, así como Cristo sufrió, pero también por medio de Él, Dios nos consuela. Sufrimos para que ustedes puedan ser consolados y reciban la salvación. Dios nos ayuda para que nosotros podamos consolar a otros y consolarnos a nosotros mismos, soportando con paciencia las dificultades y sufrimientos. Confiamos mucho en ustedes y sabemos que si ahora sufren, también Dios los consolará. Somos soldados en el ejército del Señor, y no nos sintamos tristes cuando atravesemos pruebas. Sintámonos gozosos porque estamos siendo formados como los soldados que Dios quiere que usted y yo seamos. Gracias por su atención y espero que esta
este devocional, así como ha sido para mí de bendición, sea también para ustedes. Hasta luego.